Contexto filosófico y científico. Primera pregunta: la vuelta a los clásicos. El Renacimiento se caracterizó por una vuelta a los clásicos de la antigüedad griega y romana. Como resultado de ello, se reeditarán las obras de los sabios de la antigüedad. Volverán a aparecer toda una serie de escuelas filosóficas continuadoras de las de la Edad Antigua, como el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, el platonismo y el pitagorismo. También volverá el interés por la ciencia antigua y por sus principales exponentes como Euclides, Arquímedes, los atomistas, etc. Una de las escuelas de la antigüedad clásica que más importancia tuvo en los inicios de la Edad Moderna fue el escepticismo. Fue gracias a la obra de Sexto Empírico que este movimiento filosófico clásico resurgió en el Renacimiento. Las causas del resurgir del escepticismo fueron, entre otras, en primer lugar, las disputas religiosas, que llevaron la duda al cristianismo. En segundo lugar, los descubrimientos geográficos, que supusieron que los europeos entraran en contacto con otros pueblos y con otras costumbres, muy diferentes a las europeas. Y en tercer lugar, la crítica de la escolástica medieval. De hecho, el escepticismo se desarrolló como un antídoto contra ella. Entre los principales representantes del escepticismo renacentista, cabe citar a Erasmo de Róterdam con su Elogio de la locura y a Michel de Montaigne con sus ensayos. En la filosofía de Descartes se aprecia claramente la influencia del escepticismo de Montaigne. De hecho, algunos de los párrafos del discurso del método parecen inspirados en la lectura de éste. Además, en numerosas ocasiones utiliza argumentos defendidos por los escépticos. Segunda pregunta: la revolución científica. El origen de la revolución científica. Durante los siglos XVI y XVII se produjo el auge de la ciencia, tras el periodo medieval en el que había sido postergada o subordinada a la teología, fenómeno que es conocido como revolución científica. La revolución científica partió de la crítica a la filosofía escolástica medieval de origen aristotélico. Causas de la revolución científica. La primera causa fue el descubrimiento de los filósofos y científicos clásicos de la antigüedad, cuyas obras son ahora reeditadas: el platonismo, el pitagorismo, Euclides, Arquímedes, los atomistas, etc. La segunda causa es el gran interés por los procesos técnicos de fabricación, en la construcción, en la navegación, la agricultura, la fabricación de vidrio, etc.
La tercera causa es la aparición de un nuevo tipo de filósofo científico que no rechaza los descubrimientos técnicos, como el telescopio, el microscopio, etc. Y la cuarta causa es la introducción del método matemático en la investigación científica. Los principales científicos de la época. En astronomía, cabe citar a Nicolás Copérnico, quien introdujo la hipótesis de que la Tierra se mueve en torno al Sol, siendo éste el centro del universo, sosteniendo de este modo una concepción heliocéntrica frente a la geocéntrica antigua y medieval, y dando lugar a la llamada revolución copernicana. En segundo lugar, Johannes Kepler, quien estableció sus famosas tres leyes explicativas del movimiento elíptico de los planetas, frente al movimiento circular sostenido hasta entonces. Y en tercer lugar, Galileo Galilei, que fue el que más empeño puso en demostrar la verdad de la concepción heliocéntrica de Copérnico, a lo que contribuyó enormemente el descubrimiento del telescopio. En física, la mecánica de Galileo fue decisiva para el progreso de la nueva ciencia. El concepto central de su física es el de movimiento. Según Galileo, sólo es aceptable lo que sea medible o cuantificable, los espacios recorridos, las velocidades, los tiempos, etc. Tercera pregunta. La importancia del método. Con el objetivo de conseguir resultados cada vez más exactos, precisos y rigurosos, se produjo un aumento del interés por descubrir un método más adecuado, no sólo para las diferentes ciencias, sino incluso para la filosofía. La lógica de Aristóteles, que hasta el momento había sido el único método utilizado, se vio que no proporcionaba a las nuevas ciencias el rigor y la exactitud que perseguían. Los tres autores que más importancia concedieron al método fueron Francis Bacon, Galileo Galilei y René Descartes. En primer lugar, Francis Bacon destacó el aspecto empírico o experimental del método, el de la observación meticulosa de la naturaleza. Fue el primer filósofo que intentó formular un método para las ciencias empíricas. Se trataba del método inductivo, desarrollado sobre todo en su obra Novum Organon, titulada así para señalar su rechazo del método aristotélico, la lógica silogística u organon. En segundo lugar, Galileo Galilei destacó el aspecto matemático del método. Desarrolló el método hipotético-deductivo o método resolutivo-compositivo, que ha sido de gran importancia para la ciencia y su progreso. De hecho, constituye el antecedente de lo que hoy entendemos como método experimental. Finalmente, René Descartes destacó también el aspecto matemático del método. Buscó un método en filosofía basado en el modelo matemático, cuyas reglas nos indicasen los pasos a seguir para alcanzar de un modo seguro y claro la verdad.
Cuarta pregunta. El problema del conocimiento, racionalismo y empirismo. El problema del conocimiento en el siglo XVII. La revolución científica y el agotamiento de las propuestas de la escolástica medieval llevaron a la filosofía a situar en el centro de sus preocupaciones el problema del conocimiento. El problema del conocimiento consiste en intentar dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el origen y los límites del conocimiento? ¿Cuáles son las facultades mentales que nos garantizan el conocimiento verdadero? ¿Cuál es el método adecuado para alcanzar la verdad en la filosofía y en las ciencias? Dos corrientes fundamentales. Surgirán dos grandes escuelas que se enfrentarán al problema del conocimiento. La primera, el racionalismo, que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII en el continente europeo. Los principales representantes son Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. En general se define como la doctrina que no reconoce como fuente de conocimiento más que la razón. Y en segundo lugar, el empirismo, que se desarrolló en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Los principales representantes fueron Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David Hume. En sentido amplio, se define como la teoría que considera que el origen del conocimiento se encuentra en la percepción sensible de los objetos de la experiencia. Diferencias más importantes entre el racionalismo y el empirismo. Como veis, en primer lugar, podemos observar cómo para el racionalismo es la razón la única fuente válida de conocimiento, mientras que para el empirismo es la experiencia sensible. Para el racionalismo, el criterio de verdad, es decir, lo que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, es la claridad y la distinción, y viene dado por la razón. Se considera verdadero lo que se presenta de forma clara y distinta a nuestra mente, no oscura y confusa. Para el empirismo, el criterio de verdad lo proporciona la experiencia sensible, de modo que será verdadero lo que se presenta como evidente a nuestros sentidos. En tercer lugar, el racionalismo acepta la existencia de ideas innatas. Dice que nacemos ya con la idea de Dios, la idea de sustancia, etc. El empirismo, sin embargo, niega la existencia de ideas innatas, pues toda idea es fruto de la experiencia sensible. Tal y como dice Locke, la mente al nacer es una tabla rasa, un papel en blanco que se va llenando poco a poco con los conocimientos que vamos adquiriendo por medio de nuestra experiencia sensible. En cuarto lugar, para el racionalismo, el mejor método es el método matemático, que tiene un carácter deductivo y que debe ser el mejor para ser usado en filosofía, mientras que el empirismo defiende el uso del método experimental, que es inductivo. Tanto para el racionalismo como para el empirismo, todo conocimiento es un conocimiento de ideas. Lo que ocurre es que para el racionalismo las ideas son innatas, mientras que para el empirismo el origen de esas ideas no es innato, sino que surgen de la experiencia sensible. De esto se deduce que todo conocimiento para los racionalistas es básicamente a priori, o sea, previo a cualquier experiencia, mientras que para el empirismo todo conocimiento es a posteriori, es decir, posterior a
una experiencia. La verdad que se logra mediante el uso de la metodología deductiva, del método matemático, para el racionalismo será siempre una verdad de razón. Esta verdad va a ser siempre necesaria y a priori, de manera que su contraria va a ser imposible. Una verdad de razón es del tipo 2 más 2 es igual a 4. Esto es necesario y no necesitamos de ninguna experiencia sensible para darnos cuenta de que eso es verdad. Por eso se dice que es a priori. Y su contraria es imposible. Es decir, que 2 más 2 no es igual a 4 es imposible. Sin embargo, en el caso del empirismo, la verdad a la que se puede llegar es una verdad de hecho, es decir, que resulta de cuestiones de hecho. Es decir, las verdades empíricas son no necesarias o contingentes y siempre a posteriori. Es decir, por ejemplo, una verdad de hecho es, por ejemplo, el sol saldrá mañana. Bueno, el sol saldrá mañana partiendo de la base de que la experiencia sensible nos dice que el sol ha venido saliendo todos los días hasta ahora, ¿vale? Pero esto es necesariamente así, es decir, ¿es necesario que mañana salga el sol? Pues no, no es necesario. Podría ocurrir que mañana no saliese. Por eso se dice que es una verdad no necesaria. Y además es a posteriori. Es decir, que hasta que mañana no veamos que efectivamente salga el sol, no lo comprobemos, no podremos decir que eso es una verdad. ¿Vale? La contraria, por tanto, a una verdad de hecho siempre es posible. Es decir, yo puedo decir el sol saldrá mañana, pero es posible que el sol no salga mañana. ¿De acuerdo? Y finalmente, la última característica que diferencia el racionalismo del empirismo es que para el racionalismo las ciencias que han de constituir el modelo a seguir para la filosofía son la lógica y las matemáticas, mientras que el empirismo piensa que las ciencias que han de servirle de modelo a la filosofía son las ciencias empíricas como la física, la química, la biología, etc. El desarrollo histórico del racionalismo. En primer lugar, Descartes, que fue el primer racionalista, sostuvo una filosofía dualista, según la cual hay dos tipos de sustancia: la sustancia espiritual o pensante, a la que llama res cogitans en latín, y la sustancia material o res extensa, es decir, el alma y el cuerpo. Posteriormente, Spinoza mantuvo un sistema monista, según el cual solo existe una única sustancia, que es Dios. Dios tiene muchos atributos, de los que solo conocemos nosotros dos, que son el pensamiento y la extensión, es decir, el alma y el cuerpo. Los seres creados son solamente modificaciones o modos de manifestarse Dios. Con lo cual, se puede decir que Spinoza sostuvo un panteísmo, porque viene a señalar que todo es Dios, es decir, todo lo existente forma parte de Dios. Cada uno de nosotros constituimos una parte de Dios. Y finalmente Leibniz propuso, frente al dualismo cartesiano y el monismo spinoziano, una filosofía pluralista, según la cual la realidad está formada por infinidad de sustancias, a las que llamó mónadas, siendo la sustancia suprema Dios, a la que también denomina la mónada de las mónadas. Estas mónadas no forman la realidad caóticamente, sino de acuerdo con una armonía preestablecida por Dios.